Entonces, hola, buenas noches. Muchas gracias por tomarte el tiempo para pues hablar conmigo hoy. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Juliana Guzmán. Soy colombiana y pues actualmente me encuentro estudiando negocios internacionales en la ciudad de Tunja, acá en Colombia. Y pues la verdad estoy muy emocionada de conocer más sobre pues tu experiencia, tu perspectiva como pues nacional andorrano, ¿no? Bueno, para empezar, yo que sí quisiera pues que me hablaras un poquito sobre ti, cómo te llamas, cuál es tu edad y a qué te dedicas actualmente. Bueno, pues encantada. Em dic Jana Serracanta, tinc 23 anys i estic estudiant Relacions Internacionals i anteriorment havia estudiat fisioteràpia i ara estic treballant a un equip de bicis com a fisio mentre acabo la meva carrera de Relacions Internacionals, que ho faig online. I bueno, jo sóc d'Andorra i res, que estic encantada de respondre les teves preguntes. Te entendí. Eh, Te gusta hacer muchas cosas. Sí, el catalán se parece al español. Bueno, ahora me gustaría pues preguntarte algunos temas que son pues muy importantes para saber más sobre Andorra, digamos en aspectos sociales, culturales, políticos y económicos. Bueno, se sabe que Andorra es un país pequeño, pero digamos que ha sabido aprovechar como su ubicación entre Francia y España y ha sabido también cómo aprovechar los recursos que tiene para convertirse como en un destino turístico muy atractivo y muy famoso. Digamos que el turismo actualmente es como un motor o el motor principal para pues la economía de Andorra, ¿no? Y pues digamos que ha ayudado a generar miles de empleos en sectores más que todo hosteleros y en el comercio. Pero yo la verdad quisiera saber, desde tu experiencia, cómo percibes ese impacto turístico en la economía de Andorra. Pues sí, la verdad es que Andorra es un país muy pequeño y por tanto no tiene producción. Aquí no tenemos fábricas que producen ni vendemos nuestro producto, sino, por ejemplo, todo lo que compramos es a España, básicamente los productos, y lo que realmente vive el país es del turismo. O sea, la economía de Andorra vive del turismo, de la gente que viene a esquiar sobre todo, y en verano también mucha gente que viene a disfrutar de las montañas. Y sí que es un impacto muy positivo para el país porque obviamente es su economía, pero también hay que decir que desde el punto de vista como habitante del país, es un país muy pequeño y cuando vienen tantos turistas, la verdad es que el país se queda agotado de gente, hay mucho tráfico, mucha gente por las calles y se nota enseguida. Pero a nivel de la economía es muy positivo, obviamente. Sí, digamos que esto del turismo también viene como ligado a toda la parte política, ¿no? Entonces, eh, digamos que quisiera también hablar sobre la reforma fiscal que se viene implementando desde 2023, ya que pues antes del 2023 eh, la reforma fiscal básicamente para aquellos emprendedores o empresarios se basaba en que tenían que pagar impuestos más o menos del 30 al 35% dependiendo pues el salario de la persona. Pero desde el 2023 esta reforma cambió. Es un poco o mucho más flexible para los emprendedores, ya que pues solo los obliga a pagar entre el 5 y el 10%, pero dependiendo pues eh, lo que gane la persona al año, su salario. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿qué opinas respecto a esa reforma fiscal? Pues la verdad es que Andorra siempre ha sido un país que es muy atractivo porque no tiene impuestos, la gente que vive en el país paga muy pocos impuestos y antes nos protegía que la gente extranjera pagaba muchos impuestos, pero
a medida de estas reformas fiscales donde han bajado los impuestos, pues mucha gente de fuera ha podido venir a invertir en el país. Eso ha generado mucha economía para el país, pero para la población es un problema, ya que los precios suben porque viene mucha gente a invertir con dinero y la gente del país, por ejemplo, no se puede permitir pagar esos precios tan elevados. Bueno, sí, eso es verdad. Digamos que uno lo Ujú. piensa y lo ve como algo positivo, ¿no? Pero mira, es un impacto totalmente lo contrario, ¿no? Digamos, respecto a eso, no sé si de pronto puedas ver que esta reforma le pueda brindar oportunidades a los emprendedores de Andorra, a los empresarios como tal. A los empresarios como tal, no. Sí que creo que puede generar igual más puestos de trabajo si vienen a crear empresas y sí que en la parte económica puede generar muchos beneficios, pero de esos beneficios la población no se beneficia. Se beneficia el gobierno y la economía del país. Sí, eso sí es muy cierto. Se ve generalmente en varios países ese tema de Sí. la reforma. Bueno, ya pues en cuanto a otros temas de Andorra, ya que es un lugar como turístico lleno de muchas cosas de vida, donde pues digamos que las personas conviven con diversas nacionalidades, culturas, como la española, la francesa y la portuguesa. Eh, Esto crea como un ambiente social pues muy interesante y pues la convivencia debe ser muy diferente entre los grupos sociales, pero yo quisiera preguntarte como si hay una unión social entre las diversas culturas de Andorra y cómo describes también esa unión social, considerando que hay una gran diversidad cultural y lingüística. Pues sí que es verdad que hay mucha diversidad cultural porque tenemos influencia tanto de Francia como de España y por ejemplo en Andorra tenemos tres idiomas oficiales que Ujú. son el catalán, el español y el francés. Y sí que puedes ver cómo viven muchas familias de Francia que tienen familia en Francia o familia en España, pero como unión como el país, yo te diría que no. Se puede ver mucha diferencia entre Ujú. la gente que es francesa, que sus amigos son franceses, incluso donde viven suele ser barrios donde solo vive gente francesa. Sí que te diría que hay más unión entre los españoles y los andorranos, ya que culturalmente somos más parecidos, pero aún así se ve mucha diferencia. Por ejemplo, los amigos que tienes de toda la vida, la gente que conoces de toda la vida, es gente de Andorra. Y lo que es más por el lado español es igual gente que has ido conociendo, pero no sientes que sea tan cercano. O sea, me refiero a que se nota mucho la diferencia de, de conocer cercano a alguien de Andorra, a alguien de España y a alguien de Francia. Por tanto, no veo que haya como una unión, pero sí que hay muchas culturas en Andorra y eso lo puedes ver. O sea, como que han aprendido a convivir con esa diversidad, más no como a Exacto, asociarse o a implementar toda la cultura, como relacionarse. exacto. Bueno, digamos que pues te iba a preguntar también como si ves que hay algún desafío social en cuanto a lo que me decías, más allá de lo que me contaste. No sé si haya más desafíos que las personas enfrenten. Sí, bueno, yo creo que el desafío más grande que está afrontando ahora el país, y por ejemplo Andorra siempre ha sido un país muy pacífico y en los últimos años ha habido varias manifestaciones y eso es algo muy raro de ver en Andorra porque casi nunca ha habido y es debido a, como te contaba antes, mucha gente extranjera que viene a vivir a Andorra por tema de los impuestos y actualmente vienen muchos deportistas, muchos youtubers, muchos instagramers, mucha gente con dinero viene a vivir a Andorra a aprovecharse de que aquí no pagan impuestos y lo que ha pasado en 2 años, o sea, realmente en muy poco, que los precios han crecido demasiado
y la gente del país no puede permitirse vivir en el país. Y eso es un problema que preocupa mucho y sobre todo a los jóvenes que no pueden comprarse una casa y los precios suben y el salario sigue siendo el mismo. Y ese es un problema realmente muy Sí, preocupante en sí, Andorra que nunca habíamos tenido. sí, Ujú. es muy significativo. Uno diría, bueno, es atractivo turísticamente, pero ya el hecho de irse a vivir allí suena muy diferente. Sí, exacto. Bueno, digamos que toda esta mezcla de aspectos sociales también trae muchas de aspectos culturales, ¿no? Lo que te decía antes, la cultura de Andorra es como un collage, diría yo, como de costumbres, festividades, los estilos de vida de las personas, las mezclas lingüísticas, y digamos que estas han pasado como de generación en generación, pero digamos, sí es muy interesante saber, por ejemplo, cuáles son esas tradiciones culturales más importantes que se celebran en Andorra y digamos, cómo crees que se pueden transmitir en las siguientes generaciones. Pues la verdad es que culturalmente, como te comentaba antes, somos muy parecidos a Cataluña. Ujú, No te diría tan España, sino la región de Cataluña en España. Compartimos muchas festividades, la verdad que son casi las mismas. Y como tal del país, tenemos dos festividades, que una sería el Día de la Constitución, ujú. que eso es muy interesante porque la Constitución de Andorra hace muy poco que se creó Sí, y que se creó en 1993, que realmente hace muy poco. Y eso es muy curioso que un país tenga la constitución de hace 30 años. Y otra festividad que también celebramos solo nosotros, es el Día de Meritxell, que Meritxell es la patrona de Andorra. Y ese día es muy bonito porque lo que se hace socialmente es ir caminando desde la capital hasta donde está el santuario de Meritxell. Entonces ujú. todo el mundo en Andorra va caminando hasta ahí, que son como 10 kilómetros en su vida, hay que decirlo. Y te vas como purgando de todo lo malo que has hecho y dando gracias a la patrona y todo eso, y eso es muy bonito. Y creo que eso se debería seguir haciendo. Pues por lo que veo y también con lo que yo investigué, pues son más que todo Ujú. festividades ligadas con la religión, ¿no? Con el tema Sí, sí, religioso. Andorra como tal es un país muy católico y muy religioso y casi todas las festividades que tenemos son religiosas. Precisamente las dos que las más significativas fueron las dos que me nombraste. Entonces, sí Sí. tenía un poco de conocimiento de ellas dos. Y listo, bueno, en cuanto a aspectos políticos, digamos que puede averiguar que se basa en un sistema de gobierno que es el coprincipado, que es uno de Francia y pues el otro pues de España, ¿no? Digamos que este modelo de gobierno ha permitido que Andorra mantenga un poco de independencia en cuanto a Francia y España, pero supongo que también enfrenta algunos desafíos o retos actuales. Entonces, pues me gustaría conocer desde tu opinión si este sistema político ha traído un efecto positivo o negativo en cuanto a su funcionamiento. Y digamos, si ese sistema también ha solucionado, ha intentado solucionar las necesidades de los habitantes de Andorra. Pues sí, la verdad es que como tú decías, este modelo ha permitido que Andorra se mantenga independiente porque gracias a los acuerdos que hemos llegado con los dos países nos beneficiamos mutuamente. Nosotros nos beneficiamos de España o Francia con algunas cosas y ellos se benefician de nosotros con otras cosas. No te sabría decir cuáles, pero me imagino que es así. Y eso ha permitido que precisamente Andorra se quede como un país neutro. Por ejemplo, un ejemplo, Andorra no tiene ejército, somos un país neutral, pero gracias a los acuerdos con estos países por el coprincipado, si algún día entramos en guerra, los ejércitos de España o Francia
son los que tendrían que defendernos. Eso es algo positivo, pero también como negativo encontramos que el copríncipe de España es el obispo del pueblo que hace frontera con Andorra de España, y eso nos ha llevado a que muchas cosas estén prohibidas en Andorra por la religión. Por ejemplo, en Andorra está prohibido la prostitución, que eso es algo positivo, pero eso viene a raíz del obispo. También está prohibido el aborto, y todas esas cosas son por la religión, Claro. que sí que te puede llevar a algunas cosas negativas como prohibiciones que hoy en día deberían aceptarse, pero eso se mantiene un poco a la antigua, diría yo. Sí, todo, pues por lo que todo ha ligado también a la religión, todo, casi todos los Exacto, aspectos. exacto. Sí. Bueno, y ya en cuanto a la relación que tiene Andorra con la Unión Europea, porque pues no es como tal un miembro de esta organización, sino es como que tienen una relación estrecha, se podía decir. Digamos, de lo que tú sabes o has escuchado, ¿qué opinas o cómo ha beneficiado o si no ha beneficiado en sí esta relación entre Andorra y la Unión Europea? Pues es un poco parecido al Coprincipado, porque no somos miembro, pero tenemos muchos acuerdos, lo que nos beneficia, porque, por ejemplo, para ser miembro de la Unión Europea tienes que aportar una cantidad de dinero a la Unión Europea, y eso, como nosotros no somos miembros, no tenemos que aportarlo como un país, pero luego hay algunas leyes de la Unión Europea que nos protegen, y eso es muy beneficioso porque al final es como que estás pero no estás. Y sí que igual hay algunas cosas de las que no nos podemos aprovechar, como algunas leyes o algunas ayudas, pero sí que hay muchas leyes que si no fuera por la Unión Europea no tendríamos. Y por ejemplo, Andorra tiene libre circulación por toda Europa, no necesitamos visado para ir a ningún sitio, y esas cosas son muy positivas para el país. Sí, eso es muy cierto. Bueno, digamos que en general, y Andorra es un país pues que ha intentado como adaptarse a esa diversidad en varios aspectos, pero aún así también hoy en día pues sigue enfrentando desafíos debido pues a su sistema de gobierno, hasta de su cultura, ¿no? Bueno, Ujú. era todo. De verdad, pues quiero agradecerte de corazón pues por dedicar tu tiempo, sacar un poco de tu tiempo para esta entrevista. La verdad ha sido pues un placer escuchar tu experiencia, tus opiniones y pues digamos que tus respuestas me han como ofrecido una visión más única y valiosa que pues realmente me ayuda a entender un poco mejor la realidad que vive pues Andorra, ¿no? Y pues ya, gracias nuevamente pues por compartir tu No, gracias a experiencia. ti. Fue un placer. No, agradecerte a ti sobre todo por querer hacer una entrevista de Andorra, que casi nadie lo conoce. Y Exacto. nada, muchas gracias. No, a ti.